Primero, gracias por aceptar también y ser parte de esto. Pasaron varios años, creo que fue el 2021 la última vez que estuve en una jornada y también fue online. Voy a compartir pantalla entonces para que sea un poco más ilustrativo el tema del que les voy a hablar. Como dijo recién Rafael, mi propuesta se llama Encuentros y Desencuentros Voluntarios de Cuerpo de Paz en Chile entre 1964 y 1970, la temporalidad del gobierno de Eduardo Frei Montalva en particular. sobre la, sobre lo que vamos a hablar en este momento. Principalmente tiene que ver con la participación de los voluntarios de Cuerpo de Paz en el periodo ya mencionado. Se analiza entonces como una historia local con implicancias globales, pues que también la historia global debe entenderse en la forma de estudiar procesos interconectados de carácter local y regional en un espacio determinado, y evidenciando las dificultades o desencuentros que tuvieron los voluntarios de Cuerpo de Paz para desarrollar su trabajo debido a las diferencias entre la imagen que buscaban transmitir tanto desde Estados Unidos, tanto de prensa nacional, como finalmente la que estos mismos voluntarios no buscaban transmitir una imagen, pero finalmente parte de su misión y de sus objetivos personales, que de ahí donde se genera también un cruce, terminan ocurriendo. Tenemos entonces un contexto particular que luego de la Revolución Cubana en 1959, en Chile la elección de Frei también marca un cambio importante. Hay fuentes tanto de elementos de la democracia cristiana en Alemania y en Italia que tienen muchas esperanzas puestas en Frei, y al mismo tiempo Estados Unidos se genera un triángulo aquí entre estos países, fomentando, financiando y promoviendo la elección de Frei. Como ya podemos tener una idea, Frei gana con una mayoría absoluta, no es necesario llegar a esta ratificación en el Congreso, y Frei impulsa un programa que se llama Revolución y Libertad, que como podemos también tener una idea, es un guiño bien sarcástico y una burla a este proceso revolucionario de Cuba, que también tiene mucha implicancia a nivel latinoamericano por fomentar esta idea de llevar la revolución a todos los países a través de la vía armada. Estados Unidos, luego de la Revolución Cubana, cambia sus políticas, ya no tan interventivas, por decirlo de alguna forma, y desde el año 1961 crea dos programas, uno más conocido que otro. Tenemos entonces, en este contexto, según lo que dice Tania Harmer, lo que sería la Guerra Fría Interamericana, que a medida que avanzaba la Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía en este continente fue sustituida y asumida por actores regionales, que cada vez más se apropian del lenguaje, los objetivos y los instrumentos típicos de la Guerra Fría. O sea, lo que nos está diciendo acá es que si bien no desaparecen Estados Unidos y la Unión Soviética, actores regionales empiezan a tener una mayor relevancia. En el texto de Tania Harmer, por ejemplo, se hace mucha referencia a la participación de Cuba y Brasil en muchos de los procesos que se están viviendo acá en Chile. Programa paralelo, como les decía, desde el año 61, el gobierno de Kennedy crea dos programas. El programa más conocido es la Alianza para el Progreso, que buscaba en el hemisferio occidental que no se siga la idea y esta influencia de la Revolución Cubana. Entre los objetivos que estaban entonces el avance en soluciones a problemas sociales, falta de vivienda, mejorar el acceso a la educación, distribución de tierra a través de una reforma agraria y entre otras medidas. Hay una reforma educacional, también hay eh, grandes avances y propuestas nuevas en relación a la construcción de viviendas, todo pensando en solucionar los problemas de las mayorías, de las poblaciones, para que no se vincularan hacia la izquierda y no buscaran estos cambios a través de de una transformación completa política y también del sistema propiamente tal. Por el cuerpo de paz en particular, este responde a tres objetivos fundamentales. El primero sería ayudar a los países a satisfacer sus necesidades con mano de obra capacitada, porque la Alianza para el Progreso cumple otro tipo de funciones más clínicas y más de aprovisionamiento. El segundo, entonces, es promover en el extranjero una mejor comprensión de los estadounidenses y de la sociedad estadounidense, o sea, es transmitir la cultura
y todo lo que significa la sociedad estadounidense bajo esta misma idea, bajo estos mismos criterios, de no vincularse y no seguir los propuestos de la Revolución Cubana. Y finalmente, promover en el pueblo estadounidense una comprensión más amplia de los otros pueblos. O sea, cuando los voluntarios del Cuerpo de Paz vuelven a sus países, también la idea es que puedan promover mucho más la cultura de los sectores donde fueron a cumplir este objetivo. También destacan, dentro de los lineamientos no tan explícitos, la firme creencia de la superioridad norteamericana hacia el resto del mundo que no tuviera influencia soviética, y ahí es donde se está implementando mucho este segundo objetivo. El impulso de las ciencias sociales tras la Segunda Guerra Mundial en las universidades estadounidenses, trabajando propuestas de desarrollo y modernidad. Y tercero, la necesidad de que las naciones del tercer mundo no se inclinen hacia el comunismo y evitar otra Cuba en América Latina. Aquí entonces que tenemos un mapa y una tabla donde se van a estar internando los voluntarios del Cuerpo de Paz. Esto principalmente durante la década de los 60 y 70 en Chile va a tener una mayor influencia, después va a ir desapareciendo completamente, pero si observan la figura número 2 a su lado derecho, tenemos entonces los países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, tenemos Guyanas, y las temporalidades van a ir difiriendo. De hecho, en el periodo abordado de 60 a 70 como el de mayor auge de este programa, que principalmente en la primera década, entre el año 61 y 71, Argentina va a estar afuera. Y recién en los 90 va a tener ya una participación de voluntarios en un lapso de 2 años, que igual dentro de las cifras que se manejan en este sector van a ser ínfimas. Entonces Argentina constituye también un caso bien paradigmático que estaría cumpliendo con la función de los voluntarios fuera del periodo más grande que tuvieron. En la actualidad sigue existiendo este programa, sigue desarrollándose en distintos países, en América Latina, en Perú, en Colombia, se sigue manteniendo. Y aquí es donde nos vamos a ir al elemento más importante de la propuesta, que es sobre la construcción de imaginario y realidad social. Como les decía al principio, hay esto de encuentros, de desencuentros con las imágenes que se van creando, las imágenes que se crean de Estados Unidos, las imágenes que se crean en Chile y las que transmiten ellos mismos. Para ello me voy a remitir entonces a algunas definiciones, algunas ideas sobre lo que sería esta construcción de imaginario y realidad social, empezando por Manuel Antonio Baeza y Grey Silva. Dice que los imaginarios sociales son estructuras mentales profundas que cambian mucho más lentamente que otros aspectos de la sociedad. Son construidos por el poder respondiendo a distintas necesidades, destacando las económicas correspondientes a fases diversas en el capitalismo y en el desarrollo nacional para el caso de Chile. Esto respecto a un estudio que se hizo sobre la construcción de imaginarios sociales respondiendo a la función de un otro y un otro extranjero, donde en 3 momentos determinantes se van construyendo imágenes según las conveniencias. En un primer momento se traen extranjeros para colonizar el sur de Chile, en el periodo, luego del periodo de conquista. En la segunda mitad del siglo XX, en este proceso de desarrollismo, también se cambia nuevamente este foco y se traen extranjeros. Y finalmente existe otro elemento ya hacia finales del siglo XX, donde se tiene una concepción mucho más, podríamos decir, de alerta, de tener elementos que pudiesen irrumpir. Eh, una segunda idea, entonces, de Rodrigo Brown, Víctor Silva y Rodrigo Baisolo, dice que la construcción de la realidad social para la construcción de la realidad social, los medios han utilizado los estereotipos. Cuando estos son peyorativos, son más fáciles de recordar y más difíciles de olvidar, ya que ofrece fáciles explicaciones a cuestiones complejas de asimilar, sobre todo en cuanto a fenómenos socioculturales. Este elemento va a ser muy importante para cuando veamos cómo se crean entonces estas imágenes, principalmente en territorio nacional. Otro autor muy importante, lo que tiene que ver sobre construcción de realidad e imaginarios, el español Juan Luis Pintos. Él dice que esquemas socialmente construidos nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social diferenciado se tenga por realidad. Está vinculada al poder, al conocimiento y a las pretensiones de dominación. Y finalmente, Pablo Segovia, Oscar Basolto y Pablo Zamorano nos dicen que estas son ideas, creencias y valores que comparten los miembros de una sociedad y que influyen en la forma en que perciben y construyen la realidad social, constituyen el pleno fundante de la significación de la sociedad. Entonces, como podemos ver, a través de estas breves definiciones de estos autores,
la definición de un imaginario o una realidad social es algo que está en disputa, algo que se sigue construyendo, es algo que no está establecido. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a revisar las propuestas de historia global, historia regional, historias conectadas. No hay algo establecido y se sigue construyendo sobre lo mismo. Al principio, bueno, fuera de la grabación, le decía que esta propuesta es un poco experimental y este es el sentido que va a abordar sobre la construcción del imaginario. Me voy a salir un poco de los textos, porque la mayoría, de hecho también hay otro de los teóricos que es principal, que es Castoriadis, siempre manejan y direccionan esta construcción de imaginario, realidades, desde el poder hegemónico, y cuando no es el Estado, son, no sé, se me olvidó este concepto que decía el Tusser, de los aparatos ideológicos del Estado, y tenemos también los medios de comunicación, y se ha trabajado sobre la prensa, pero cuando se trabaja con la prensa, se trabaja con la prensa también oficialista, la prensa hegemónica. Y aquí es donde mi propuesta va en función de una prensa que es opositora. En el periodo Frei Montalva y en el periodo de Alessandri, durante los años 60, la izquierda siempre estuvo en contra y siempre estuvo movilizándose en contra de este gobierno, en contra de sus políticas, y tenemos entonces que no va a ser la prensa oficialista ni la prensa hegemónica la que va a estar construyendo esta imagen de los voluntarios de Cuerpo de Paz. Les muestro entonces a continuación, como les decía, necesita presentar por las imágenes que les voy a mostrar acá. Esta es la difusión de prensa de Cuerpo de Paz estadounidense. O sea, es lo que Estados Unidos fomentaba para que las personas que quisieran ser parte del Cuerpo de Paz, este trabajo voluntario, se enlistaran y participaran de esta experiencia. Tenemos entonces la primera imagen a su lado izquierdo, la de la típica imagen de cómo uno ve si está el vaso medio lleno o medio vacío, y nos hacen este juego de que si tú ves que el vaso está medio vacío, no sirve mucho para lo que nosotros y puedes seguir con tu vida, pero si por otro lado lo ves medio lleno, ya empiezas a ver las cosas un poco con nosotros y puedes contribuir a completar la otra mitad de este vaso siendo parte de esta experiencia. La segunda imagen que está al medio, dice, bueno, esta es la línea de tu vida, pero por más larga que sea, si tú no haces algo con esto, tampoco va a valer mucho. Y la tercera imagen es si tú quieres contribuir en algo, si tú quieres cambiar algo, si quieres transformar algo, porque recordamos también que los 60 es la década de las transformaciones, de los cambios, ¿qué es lo que puedes hacer también? En esta imagen no tanto simbólica, el enviar la ayuda, la ayuda humana, en este caso, que sería lo más importante. Porque no sacamos nada en la edición estadounidense con enviar recursos, con financiar, abrir préstamos, si no tenemos la mano de obra también. Y si no transmitimos con esta mano de obra voluntaria la cultura estadounidense, esta cultura que viene a ser la más positiva, la más correcta, en contra de la cultura soviética que va a trastocar, que va a cambiar y que va a destruir muchos de estos valores como de la democracia y los valores occidentales que quieren transmitir, fomentar, mantener los estadounidenses. Por un lado, entonces, como les dije, tenemos ya la visión que transmite Estados Unidos, tenemos por otro lado la visión que va a estar difundiéndose a nivel interno. Principalmente aquí les estoy mostrando el lado izquierdo de la primera imagen, es de la revista Plan, la revista política latinoamericana nueva, ¿ya? Esta es la edición año 1, número 8 de diciembre del año 1966, con un artículo completo destinado a quien tiene miedo a los cuerpos de paz, donde hacen una revisión, cómo se ha constituido en los primeros años y las funciones que han cumplido acá en Chile, siempre con esta idea de el espionaje de la CIA. La izquierda se está constituyendo, el FRAP está formándose, si bien tiene algunos elementos disruptivos dentro de sí mismo, no se consolida como un bloque sólido en esta época, pero ya está tomando mucha fuerza y tiene la suspicacia de que los estadounidenses que están viniendo acá son enviados del imperialismo y son espías. Eh, la segunda imagen es un suplemento de Punto Final, 382 espías voluntarios, historia de los cuerpos de paz en Chile, de Augusto Carmona.
Y uno de los elementos principales que nos está permitiendo esto es que había muchos profesores en la UTE, la actual UTACH, que eran voluntarios del Cuerpo de Paz. Los estudiantes se organizan, se movilizan y piden la expulsión directa de los voluntarios también con esta idea de que eran días enviados por la CIA. Documento, este suplemento de punto final pertenece al año 1967 y un texto, podríamos decir, quizá más clásico de esta idea de los espías, de la invasión, de la intervención extranjera en Chile, muy de la época, es Chile invadido de Eduardo Labarca Godard, que hace una muy buena revisión y va viendo cómo se van incluyendo estos elementos norteamericanos en Chile en este periodo tan particular. Entonces tenemos por un lado, Estados Unidos nos está vendiendo una imagen de un cambio, de transmitir esta cultura, de que podemos nosotros hacer el cambio y los voluntarios vengan porque van a ser parte de este cambio y de esta contribución. Pero como pueden darse cuenta, no existe ningún tipo de mensaje muy alusivo a la Guerra Fría en las imágenes que nos están difundiendo y en estos mensajes. No hay algo explícito, sino que estamos viendo los cambios eh, quizá de manera muy superficial. Por otro lado, las imágenes que se difunden dentro de Chile son mucho más explícitas de la acusación de intervención y de espionaje. Entonces tenemos aquí un contraste interesante entre estas dos perspectivas. Sobre los voluntarios, tenemos que entre sus motivaciones no existe una motivación única para postular y trabajar como voluntario. Tenemos que algunos cuentan con perspectivas pro-norteamericanas en el sentido político, sí, están muy de acuerdo con lo que están haciendo los estadounidenses, o también una visión filantrópica, una visión de contribuir, porque nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos llevar nuestra cultura y podemos ayudar en los sectores donde más lo necesiten, como también una visión crítica. Hay voluntarios que se manifestaron en la Universidad de Concepción, acá en Santiago, en contra de la guerra de Vietnam, y estuvieron enfrente de la embajada también el año 60, en noviembre del año 69, manifestándose en contra de la guerra de Vietnam. Sobre filiación política no existe, según la documentación, por lo menos revisada hasta ahora, que se haya hecho entrevistas o filtros políticos para ser voluntario de cuerpo de paz. Entonces, por lo tanto, podemos tener aquí una diversidad y que se va a estar conectando mucho con el primer punto, que son las motivaciones, y se vuelve a conectar con la finalidad que tenían los voluntarios, que hablamos de los voluntarios, sino del programa como tal. Así como no existe una finalidad única, tampoco se consta un registro sobre, bueno, era motivaciones acá. Una motivación única, tampoco se consta registro sobre finalidad única. Los voluntarios postularon buscando contribuir al desarrollo del tercer mundo, difundir la cultura norteamericana, combatir el comunismo, vivir una aventura, evadir la guerra de Vietnam. Son muchos de los motivantes y muchas de las finalidades que fueron teniendo estos voluntarios. Sobre su formación, estos eran formados en instituciones académicas, educados en teorías de las ciencias sociales, realizando trabajos comunitarios, tanto en Washington como en ciudades a modo de entrenamiento. Aquí se construían como algunas especies de pueblos para que ellos fuesen adecuándose y adaptándose a los lugares donde iban a ser destinados. Se preparaban trabajando en lugares similares a los que irían a desarrollar su voluntariado, donde además conocerían de cerca la realidad y la cultura de los sectores del tercer mundo, se relacionaban con el idioma debido a la presencia de inmigrantes. Cuando no era posible realizar los trabajos en terreno, se recreaban barrios o pequeñas casas de madera, realizaban su voluntariado por un lapso de 2 años, viviendo en las mismas condiciones de las comunidades en las cuales se desempeñaban. Esto es como a grandes rasgos sobre lo que constituían los voluntarios. Y la experiencia concreta es la de dos voluntarios que trabajaron en una población en la comuna de Renca, en Santiago, de autoconstrucción de viviendas dirigida desde el Estado. Está el matrimonio de Daniel y Andy Liberty. Ambos terminaron sus estudios universitarios el año 1969, se casaron y 2 semanas después de eso son aceptados como voluntarios y vienen a Chile. Son formados en una escuela en Rinconada de Maipú durante 3 meses y estos son algunos de los elementos principales de su experiencia acá. Motivas aspiraciones para ser voluntario. Daniel, por su parte, era un joven italiano inspirado por John Kennedy y tenía una idea de contribuir al cambio.
tenía esta idea también de ser como esta figura como diplomática y de ayudar en el tercer mundo. Anne, por su parte, no tenía una finalidad clara, sino que quería vivir una aventura. Sobre su educación, Daniel estudió estudios internacionales y Anne estudió educación. Su formación acá en Chile, de Daniel, fue construcción y español. Estudiaban el idioma en el país que los recibía. Y por el lado de Anne, aquí hay también un elemento muy importante al cual pretendo trabajar mucho más adelante, es que los elementos formativos hacia la mujer no eran claros. Hacia los hombres siempre tenía claro cuál era el elemento en el cual tenían que formarse y en el cual se iban a desempeñar, y las mujeres muchas veces eran acompañantes. Tenemos entonces que su elemento, en el tiempo que estuvo formándose en este colegio en Maipú, realizaron diversas labores sociales y de hogar, además de estudiar el español. Tenían muchas más horas de español que los hombres, que estaban más destinados a labores tanto de construcción, instalación, fontanería, electricidad, etcétera. La primera impresión cuando llegan a Chile fue sorpresa de ambos. Ambos pensaban que era un pueblo muy urbano y con población indígena principalmente. De hecho, Daniel dice en la entrevista que le hacen en el año 2011, cuando venían hacia acá, pararon en distintos países, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y cuando llegan a Santiago pensó que iba a encontrar el mismo tipo de población, bajita, indígena y un pueblo rural. Se sorprendió mucho cuando llega acá, dice que es una ciudad súper grande, y mucho más cosmopolita de lo que tenía en su idea, y Anne tiene una reacción similar, pero lo compara con los pueblos más rurales del norte de México. Sobre las acusaciones de espionaje, los dos son conscientes cuando llegan acá de que existe esta idea de que son espías. Por su lado, Daniel muestra un poco de molestia en este sentido porque él tiene toda esta idea más romántica, por decirlo de alguna forma, de venir a contribuir y a mejorar y a difundir este mensaje de Kennedy, pero no da mayor atención a esta acusación. Es consciente, le molesta, pero no redunda en esto, pero sí demuestra que tiene precaución porque habla con los instructores y les dicen qué deberíamos hacer en caso de que nos vengan y nos acusen directamente. Por su parte, no da mucha atención a esto, sí mantiene precaución y también da, eh, en la entrevista dice que finalmente se ríe de esta situación, porque cuando llegan a trabajar a la población, los vecinos con los cuales están les dicen así como, oigan, ustedes son pésimos espías, o sea, ni siquiera pueden hablar bien español, ¿no? ¿Cómo vienen a hacer la pega de espía si ni siquiera se pueden comunicar con nosotros? Entonces ya al final lo toman con humor, no se hacen mayores molestias de esto, pero esta misma acusación de espionaje en el Colegio Regional de Maipú repercutió muy alto. De hecho, el diputado comunista Corbalán llama a una sesión de investigación en el Congreso y se hace una revisión de supuesto espionaje. Se conversa con los instructores, que eran profesores chilenos, y les dicen, de espías no sabemos nada, compartimos con ellos y muchas veces incluso nos embriagamos con ellos, ni curados ni lúcidos nos dijeron nada acerca de espionaje ni de sus intenciones políticas. Ese elemento está muy bien trabajado en este texto de que lo traje para mostrarlo acá, de Javier Soto, estudiante del doctorado en Historia en Lusach. Muy interesante texto, se llama Espías ofrece, acusaciones de intervenciones contra Estados Unidos en Chile en el mismo periodo de Frei Montalva. Bueno, sobre el trabajo, Daniel estuvo en la construcción de viviendas. Esta era una población de autoconstrucción de viviendas donde los vecinos trabajaban construyendo sus propias viviendas, y Anne realizó diversas labores como asistente social, colaboró con el trabajador social que iba a la población y realizó distintos talleres tanto para las madres cuando los esposos trabajaban, madres solteras, y también el cuidado de los niños durante las tardes cuando las mamás tenían que desempeñarse en otras labores. Y la reflexión final de ambos es que Daniel vino con esta idea, como les decía, romántica, viene a enseñar, viene a contribuir, viene a ayudar a generar este cambio, pero finalmente termina aprendiendo mucho más de lo que él venía a entregar. Se va con esta sensación. Anne, por su parte, viene solamente con la idea de ayudar, no profundiza mucho en esto, y al mismo tiempo que Daniel termina diciendo que esta experiencia fue mucho más educativa para ella de lo que pensó, se fue con muchas lecciones y generó un cambio de lo que ellos tenían pensado
cuando se alistaron y cuando vinieron acá a Chile. Han venido distintas veces acá. En la década de los 90 vinieron un par de veces, entregaron muchas fotos de su proceso en el trabajo en la autoconstrucción de las viviendas, y que ha sido un insumo súper grande en otra investigación que he llevado. Y durante el año 2018 mantuve comunicación por correo electrónico con Daniel sobre este mismo, sobre su experiencia acá. Entonces, como ven, hay un contraste súper grande entre la propaganda estadounidense, la propaganda chilena, principalmente de izquierda, y las experiencias de estos voluntarios. Entonces, en conclusiones preliminares, porque este estudio lo estoy desarrollando aún, de hecho, ya lo estoy escribiendo y espero a final de año tenerlo listo como artículo para poder ser enviado. Los voluntarios tuvieron suertes dispares, aunque fueron entrenados en conjunto, no existe una postura única. Esto puede atribuirse a la opinión y perspectiva tanto social y política de cada voluntario, la transmisión de sus objetivos, cómo se difundieron, la forma, de forma más filantrópica que política, considerando el contexto principalmente de la propaganda estadounidense, la multiplicidad de imaginarios, no solo por la imagen generada de Estados Unidos sobre ellos, sus objetivos, su labor, también desde Chile, con un marcado tinte de crítica y escepticismo sobre las aspiraciones norteamericanas, y sin considerar la voluntad, la postura y los objetivos en el trabajo fuera de sus fronteras por parte de los voluntarios. Y durante su estadía existieron posturas pro-norteamericanas y otras también críticas, lo que contribuyó a esta difícil relación con la población residente, pudiendo también explicar las manifestaciones a favor de su salida, como les conté, en la Universidad de Concepción y la UTE, y también como quienes apoyaron y quienes agradecieron su aporte, como le pasó a estos voluntarios en la población Cerro Colorado, acá en Santiago. La imagen que les estoy mostrando al final es de Daniel con una madre soltera en lo que era en esa época la Plaza Mayor de Renco. Entonces al principio les costó mucho adaptarse, principalmente por el idioma, pero la gente se dio cuenta que no eran espías, que no tenían ningún tipo de vínculos con la CIA, y poco a poco fueron siendo aceptados por la comunidad, y ellos por su parte también fueron generando una apertura mucho más grande en su relación con la comunidad local. Y existe un elemento que llegaron a una población en un principio, antes de llegar a Cerro Colorado, y lo rechazaron la misma comunidad, los echa, lo que el trabajador social que estaba ahí había hecho la consulta, pero bueno, tuvieron que irse, lo cual les molestó mucho y los desilusionó, pero finalmente llegan a la población, al trabajo en autoconstrucción, y su experiencia fue súper reconfortante y positiva. Así que esto sería las conclusiones preliminares. Aquí está las referencias utilizadas para esta presentación. Ahí están las entrevistas realizadas a los voluntarios que se encuentran en la biblioteca digital John Kennedy. Hay mucho material al respecto al trabajo de relaciones entre Chile y Estados Unidos. Para mí fue muy importante poder conseguir estas fuentes porque sobre Cuerpo de Paz en Chile hace una década más o menos se está escribiendo y no hay mucha más producción que lo que ha hecho Fernando Purcell y Javier Azoto. Entonces, ha sido muy reconfortante, y pude hacerle una entrevista a un voluntario que se llama Carl Kindle en agosto de este año. Iba a incluirla, pero dije ya, se me va a ir demasiado la presentación. Así que espero que le haya gustado, que haber contribuido un poco en esta lucha de la Guerra Fría en Chile durante la segunda mitad de los 60 y no haber sido quizá un poco latero. Así que muchas gracias por el espacio y el tiempo.